Este video se ha hecho posible gracias a Curiosidad Financiera. ¿Han fracasado los Países Bajos con sus políticas sociales y de estabilidad? Bienvenidos una vez más a otro análisis de Curiosidad Financiera. Hoy estudiaremos cómo la economía de Holanda demuestra que puede ser un arma de doble filo y atacar la desigualdad social con impuestos. Holanda es un país hermoso, limpio y tranquilo, con coffee shops y lleno de campo de tulipanes. Esta nación es considerada como un lugar muy liberal con prácticas y pensamientos demasiado progresistas. La verdad es que Holanda tiene una increíble red de sistema social, seguro médico universal y una asignación de pensión por jubilación muy buena. Todo este tipo de políticas sociales están dispersas en otras áreas, y más allá de que sea un país con una relativa tasa alta de impuestos, tiene un sistema para la protección de los empleados muy fuerte, al punto que para muchos trabajadores es casi imposible que sean despedidos. De hecho, la gente se toma chistosamente estas amenazas. Parece ser un lugar hermoso para ser liberal, ¿no es así? Bueno, tal vez no lo sea. Este supuesto país perfecto es, de acuerdo al Banco Mundial, el lugar más desigual del mundo. Una desigualdad que se extiende en toda la sociedad. Hay otros ejemplos como Sudáfrica, que se han tomado como referencia cuando se habla sobre temas de desigualdad social, pero la verdad es que en los últimos años en el país africano esa brecha se ha reducido y nivelado, mientras que en Holanda ha ido aumentando hasta llegar a ser un lugar más desigual. Pero, ¿cómo fue eso posible? Muchas políticas parecidas a las aplicadas por los Países Bajos han sido por décadas propuestas en Estados Unidos y otros países como forma de luchar contra el problema de la desigualdad de la distribución de recursos. Pero si vemos los resultados, ¿esto es efectivo? Así que veamos cuáles son las claves por las que Holanda es, en términos estadísticos, desigual, y analizaremos cómo están funcionando los poderes políticos, su economía moderna y hablaremos del contexto histórico-económico del país. Pero para poder entender el por qué Holanda juega con un arma de doble filo con sus políticas económicas y sociales, tenemos que entender los siguientes puntos claves. ¿Qué referencias tiene Holanda para usar sus políticas sociales? ¿Cómo influyen los impuestos en sostener las deudas de su clase media? ¿Cómo viven los ricos en los Países Bajos? ¿Qué podemos aprender de las políticas sociales que conviven con el mercado capitalista? Antes de comenzar, recuerda dar al botón de suscribir y activar las notificaciones para analizar más contenidos económicos mundiales. Puntos a tomar en cuenta. Todos los países del mundo dependen claramente de sus factores internos para planificar una producción y tener beneficios de sus principales fortalezas. Pero visto que todos los países son diferentes y algunos tienen recursos más limitados que otros, es normal ver que no siempre se pueden resolver problemas que en otros países sí se podría. Es por eso que no se debe caer en falsos discursos, sino más bien investigar cuáles son realmente las cifras económicas. La mayoría de los países con menor desigualdad social se miden con un esquema llamado coeficiente Gini, un medidor de desigualdad y distribución de recursos dentro de cada país. Son gráficas a veces muy mal interpretadas y que los políticos utilizan más en discursos que para la práctica. La desigualdad de ingresos influye en la desigualdad de riquezas. Es fácil pensar que, quitando a las personas que ganan más y dándoselo a las personas que ganan menos, se puede hacer una sociedad más equitativa, pero estadísticamente no es eficiente. Los holandeses son una nación con una tendencia similar en las políticas públicas que tienen los nórdicos. Estos países siempre han tenido la fama de tener una política social que es muy fuerte, respaldada por el control de impuestos. Por eso, si vemos la estadística del Banco Mundial, veremos el buen puesto que tienen estos países en el ranking, con un buen balance de seguridad social y médica para los ciudadanos. Eso sí, a la hora de distribuir sus riquezas, se encuentran en la misma posición, con países como Estados Unidos, Brasil o incluso India. Suecia es un buen ejemplo porque, ¿cómo puede un país desarrollado tener semejante desigualdad social? Pues porque la gran mayoría de la clase media de estos países está plenamente endeudada. Los préstamos por estudios y compra de casas son de fácil acceso, pero esto no quiere decir que las personas sean dueñas a corto plazo de sus bienes. Hay que aclarar que Suecia permite ser dueño de tu casa una vez que tramitas el pago inicial. Pero la diferencia entre un país nórdico y Holanda es que estas casas compradas
no te pertenecen totalmente hasta el final del pago de la deuda. Te invito a que dejes en la caja de comentarios tu opinión sobre otros países que tienen medidas similares. Recuerda que puedes activar la campanita y suscribirte para que puedas seguir analizando más escenarios económicos internacionales. El gobierno, para sostener las deudas, construyó un sistema nacional de hipotecas que se encarga en reconocer al vendedor del inmueble como propietario si el ciudadano por alguna razón no puede afrontar la deuda. Lo más comprometido de estas medidas es cómo se gestionan. Por ejemplo, si eres una persona que gana 100.000 euros al año, pero gastas 40.000 euros anuales en pagar la deuda, solo pagarás impuestos de una persona que gane 60.000 euros anuales. Vamos, se restará al sueldo anual los gastos acometidos por las deudas adquiridas. Esto afecta en dos formas el equilibrio de ingresos. Primero, la persona puede siempre desviar sus ingresos hacia un préstamo de vivienda que terminará siendo un bien personal y que hace directamente que le caiga menos dinero al Estado. La otra es que motiva a la gente a tomar una deuda. Por ejemplo, si una pareja joven logra conseguir una casa de 300.000 euros, automáticamente tiene la facilidad de pedir un préstamo por $30.000 más. La clase media vive realmente en un saldo negativo que solo lo salva para evitar pagar la totalidad de impuestos. Esta es una de las fallas que tiene el coeficiente de Gini como una métrica simple. Los holandeses, que se encuentran incluso con el saldo negativo, pueden vivir una vida muy cómoda, pero aún así, en las cifras parece que se trata de lo contrario. No estamos diciendo que la forma de acceso responsable al crédito y préstamos no haya sido beneficioso para la economía, pero expandirlo a una gran parte de la sociedad y hacerlo una forma de vida es crear una burbuja. De todas formas, hay que aclarar que tener esa deuda negativa no significa ser pobre, pero siempre te hace más vulnerable. Hay que recordar que los holandeses fueron, de hecho, uno de los mayores actores de la estabilización del capitalismo, y se puede decir que fueron los principales promotores del capitalismo moderno. Tal vez toda la humanidad ha tenido durante años la iniciativa de hacer intercambios y comerciar, pero Holanda fue pionera en ideas políticas que se mantienen en la actualidad, como en la gestión de manejos de stock, forma de negociar y mercados exclusivos. De hecho, en Holanda no se han suscitado cambios políticos y económicos extremos, ni han ido a guerras complejas que permitan su deterioro social en tal vez 400 años. La gente que es rica en Holanda siempre tuvo una cultura y ética basada en la honestidad. Claro que no son millonarios comparables con los de Estados Unidos, Rusia o China, pero hay varios referentes históricos de los que podemos aprender mucho. Por ejemplo, la persona más adinerada de Holanda, Charline Carvalho Heineken. Esta persona de 66 años es sorprendentemente una magnate del negocio de la cerveza Heineken, pero a pesar de ello, ni ella, ni su padre, ni su abuelo, o incluso su bisabuelo, fueron los fundadores de esta empresa. Heineken es hoy en día una empresa que ha comprado otras cervecerías y se ha dedicado a mantener su imperio. Así que, la riqueza y recursos de los Países Bajos en realidad proviene de una fortuna heredada de cientos de años y más que justificada, y aplicarle a ello impuesto no es más que una formalidad, ya que siempre han estado codo a codo con el Estado para también aumentar el Producto Interno Bruto del país. A veces las estadísticas pueden confundir, pero no son engañosas. La realidad de Holanda es que a pesar de que se tiene una gran calidad de vida y se tiene la sensación de tener estabilidad, muchas personas dependen de muchos factores económicos del país para mantener su propio crecimiento y economía. Por ello, se han endeudado demasiado. Es más fácil para los países pequeños de recursos sólidos estabilizar la economía, pero cuando sucede como en los Países Bajos, donde los campos están agotados, hay que utilizar la globalización e introducir nuevos mercados para fomentar la entrada de ingresos al país. Ahora bien, ¿es la mejor forma de motivar y generar impuestos haciendo a la gente que se comprometan con deudas? No lo sabremos con certeza, a menos que Holanda caiga en una crisis inesperada que los obligue a desviar recursos y el Estado tenga que dejar de hacerse cargo de pagar las deudas de la gente con el gasto público. Todo país que ha logrado mantener su patrimonio de esta manera estable por 400 años
está elaborando claramente bien todas sus políticas económicas y sociales. De hecho, desde la crisis de 2008, en pocos países se han hecho tantos progresos como en Países Bajos. Si hay algo que tiene este país, es que junto a su tradición capitalista y sus estables políticas, al momento de afrontar el mercado internacional y nuevos modelos nacionales, han obtenido beneficios históricos, incluso al salir de momentos difíciles. Así que fuera de cuestiones ideológicas, sí hay un país que puede demostrar un equilibrio a la hora de hacer políticas económicas capitales y a la vez no descuidar la inversión social en el Estado. Esos son los Países Bajos. Nos quedará esperar qué pueda suceder. ¿Piensas que promover la deuda interna pasará factura en el futuro? Déjanos en la caja de comentarios cómo crees que funcionarán estas políticas y si la pandemia tal como ha continuado podrá afectar a este sistema. También recuerda apoyar nuestro canal suscribiéndote y dando like en el video, así como activando la campanita para que estés pendiente de nuestros análisis y estudios interesantes. Todo en Curiosidad Financiera.